Muchas gracias. Pues como ha dicho aquí Pablo, mi papel es hacerles preguntas a los tres. Cada uno tenéis un micro. Entre vosotros debatiros lo que consideréis oportuno. Y después de una charla de unos 45 minutos, espero y os empezaremos a pasar a todos vosotros el micro para que aprovechéis la oportunidad de tenerlos a los tres aquí, que han venido de distintos sitios, y es realmente un lujo para nosotros. Entonces, como ha comentado el compañero, el título del evento es Antifascismo, conocer el pasado, entender el presente. Acabamos de ver un documental que es el Deportado 4443, un español que pasó por Mauthausen, que está a unos cuantos kilómetros de aquí, y mañana se hace este acto. Y yendo directamente ya al debate, en el pasado ha habido siempre esta unión entre la extrema derecha, el nazismo. Pensábamos que había muerto, pero resurge y está resurgiendo con mucha fuerza. ¿Cómo es que está resurgiendo con esta fuerza? ¿A qué se debe este auge del nazismo y de la extrema derecha en Europa hoy en día? Marina. ¿Y por qué no lo hacemos? Ah, vale. Ahora, perdón. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero decir, estábamos hablando de nazismo, de fascismo, de extrema derecha, y antes decía Juan Carlos que tenemos que ser rigurosos, ¿no?, también con el lenguaje. Y creo que es importante, ¿no? En este sentido, no podemos mezclarlo todo. Eso nos puede llevar también a errores en los análisis y, por tanto, también a errores en los planteamientos de futuro. Pero sí que es cierto que el fascismo, el nazismo y la extrema derecha sí comparten unas bases ideológicas, tienen un espacio de proximidad, ¿no? Comparten el hecho del nacionalismo extremo, ¿no?, el recuerdo de esa patria gloriosa que en realidad probablemente tampoco existió nunca, comparten el racismo, comparten la xenofobia, comparten esa contraposición libertad, seguridad, como coartada también para limitar las libertades democráticas. Entonces hay una serie de elementos comunes. También hay una diferencia muy clara, ¿no?, y es que el fascismo, digamos, no es compatible con la democracia burguesa. De hecho, busca construir otro Estado, y en cambio la extrema derecha, y sobre todo la extrema derecha que ahora tenemos en auge en Europa, sí es compatible con la democracia burguesa, sí entra dentro, digamos, de sus normas, ¿no?, de las normas que nos marca esta democracia actual. Y de todas formas, la historia también lo que ha demostrado además es que luego el fascismo va cogiendo su propia autonomía, ¿no? Es como un monstruo de Frankenstein que se va reconvirtiendo, y por eso supongo también que ahora a las clases dominantes, digamos, a los poderosos, les viene mejor una extrema derecha mucho más civilizada, como dirían ellos, entre comillas, por supuesto, que lo que es el nazismo o lo que es el fascismo, ¿no? Ahora mismo la clase dominante no le interesa ir tan lejos, entre otras cosas porque tampoco tiene una revolución socialista a la vuelta de la esquina como sí tenía, ¿no?, en los años 30, y por tanto necesitaba un arma más poderosa contra esa izquierda. Ahora probablemente con esa otra extrema derecha le es suficiente, ¿no?, porque un poco siempre nosotras hablamos de nuestra teoría de que la extrema derecha es el plan B, ¿no?, de las clases dominantes. Entonces, en ese sentido, ahora con la extrema derecha es suficiente. En otros momentos no era suficiente con una extrema derecha y necesitaban ese otro paso del nazismo o del fascismo, ¿no? Y de todas formas, también el por qué surge ahora, yo creo que es algo que podemos ir analizando poco a poco, ¿no? Pero yo creo que hay como tres elementos. Y no podemos analizar todo por igual. Quiero decir, no es lo mismo Trump en Estados Unidos que el referéndum del Brexit, que Le Pen, que el caso de Austria, que Países Bajos. No es todo lo mismo, pero sí es cierto que todo puede responder a un fenómeno global, ¿no? Un fenómeno global que yo por tres titulares, ¿no?, digamos, del por qué ahora. El primero, crisis del sistema capitalista y las políticas que han hecho las élites, digamos, que nos vendían como para salir de la crisis, pero que han sido políticas contra las clases populares. Segundo elemento,
las políticas racistas y xenófobas contra las personas migrantes y personas refugiadas. Y el tercer elemento, y ahí sí tendríamos el papel de la izquierda, ¿no? Porque bueno, también es evidente que todo influye, y también el papel de la socialdemocracia, que luego podemos analizar ya más tranquilamente. Pero yo diría que son como las tres precondiciones para el auge de la extrema derecha, o en su momento que también fueron claves para el auge del fascismo y del nazismo, ¿no? Pero bueno, yo si quieres lo dejo ahí como introducción. ¿Qué opinión te merecen estos tres elementos que acaba de decirnos Mariana, que son para ella tres pilares, digamos, de la razón de este auge? Bueno, sí. Más que nada también, no sé, los quiero felicitar para este evento. No sé, me llegó la invitación, dije buenísimo, y después me di cuenta que también mañana organizan esta salida y me parece un trabajo verdaderamente valorable. Y, no sé, quiero empezar con una anécdota, como Pablo dijo que yo volví ayer de Argentina y justo el domingo se conmemoró 40 años de la primera vez que las madres de la Plaza de Mayo marcharon en la Plaza de Mayo. Y creo que me parece un ejemplo clave a escala global de ver cuán importante este trabajo de memoria es, pero también un tema que surgió después del documental fuertemente, que es una lucha que no termina. No sé, la compañera ahí dijo que bueno, la Corte Suprema, no sé, está, no sé, anulando algunos juicios, también que salió el gobierno a cuestionar las cifras de los desaparecidos y cosas así. Creo que nos muestra fuertemente que es una lucha permanentemente que hay que seguir. Eso primero. Segundo, creo que, y tal vez es un poco difícil porque, digamos, todo este evento se basa fuertemente en esa idea de la memoria a largo plazo, que se podría decir, ¿no? Que pasó bajo el fascismo, el nazismo en Austria, en Alemania. Pero con respecto a, digamos, los desarrollos en Austria, voy a hablar del caso austríaco, a pesar de que no soy austríaco, sino soy alemán, pero vivo hace 10 años acá. Creo que dijo Marina también, que es muy importante sea acertado, muy, no sé, muy preciso con los términos. Yo creo que muchas veces, o me pasa, voy a otro país, la gente dice, ¿qué está pasando en Austria? No tiene que ver con la historia fascista del país y todo eso. Creo que en el caso del ascenso de la extrema derecha reciente, de vez en cuando tiende a obstruir, de hecho, qué está pasando en Austria. Y creo que es importante, en el caso de Austria, no sé, hacer más una memoria de corto plazo para ver que no es un evento reciente que hay este surgimiento de la extrema derecha en Austria, sino tiene una larga trayectoria, y Austria, de hecho, siempre fue en las últimas 2 décadas algo como un campo de experimento para la extrema derecha en Europa. Es decir, de vez en cuando nos comemos el discurso de la extrema derecha hoy en día acá en Austria, de que, bueno, es un evento reciente que surgió en los últimos años, porque hay un problema, entre comillas, de la migración y todo eso, pero este partido tiene una larga trayectoria dentro del sistema político austríaco, y de hecho ya gobernó desde el 2000 hasta el 2006, estaba en el gobierno, y a pesar de eso, conseguir esta imagen que son los outsiders, que son contra el sistema, que dan una respuesta nueva a este sistema corrupto y todo eso. Y creo que hay que hacer en este sentido memoria de corto plazo para ver también, digamos, las políticas que llevaron adelante en este periodo, en estos 6 años de gobierno, que eran políticas totalmente de corrupción, que están recién trabajado, que eran políticas totalmente neoliberales, que va totalmente en contra de la imagen que están creando hoy en día, de que son el partido del hombre, y el hombre no la mujer, el hombre chiquito, el hombre que se gana la vida trabajando, y que hicieron o implementaron justo el contrario de lo que están diciendo que van a hacer si llegan al gobierno. Y creo que en este sentido es importante no olvidarse la historia reciente también de la extrema derecha. Creo que lo mismo pasa en Francia, pero en el caso austríaco creo que sí, es importante
siempre llamar o hacer un llamado de atención a eso y no solo a la historia de largo plazo, digamos, ¿no? Una extrema derecha que nunca ha muerto, que ha estado ahí siempre, ha estado latente y ahora igual está mostrando o intenta mostrar otra cara, utilizando los términos, la terminología, para mostrar otro aspecto. Eso es al menos lo que entiendo que has querido decir. Juan Carlos, ¿qué te parecen estos tres elementos que ha nombrado Mariana, de la crisis del sistema capitalista, las políticas racistas y xenófobas, el papel de la izquierda y también de la socialdemocracia? ¿Qué podemos aprender del pasado para que el nazismo esté tan presente en la extrema derecha que estamos viendo ahora? Vamos a ver. Igual, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. Esto no se puede explicar en 140 caracteres, o sea que esto en un tuit no cabe. Y creo que nos la jugamos en el análisis. Un mal análisis nos lleva a irnos, ¿no?, a kilómetros de distancia de donde queremos ir. Decía un maestro mío que Dios es más peligroso muerto que vivo, cuando nos explicaba Nietzsche. Y decía que Dios es más peligroso muerto que vivo porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Entonces con el fascismo ocurre algo similar. Si se le da por muerto no le ves venir. Y es cierto que hoy para cargarte un gobierno no tienes que bombardear el Palacio de la Moneda, con estas famosas imágenes del 11 de septiembre del 73. Hoy te cargas a Dilma Rousseff con una movida parlamentaria, donde por supuesto no protesta ni la OEA, no protesta nadie, ¿no? Nadie. Pero te has cargado con un falso impeachment a la presidenta de Brasil, ni más ni menos. De la misma manera que para vaciar las arcas de un país no tienes que repetir esa famosa imagen de la Wehrmacht arrastrando en la frontera, la barra de la frontera con Polonia, sino que te puedes cargar a Grecia a través de simplemente dictaduras financieras operadas a través de las redes, ¿no? Creo que es muy importante entender que es mucho más complicado ahora estar del lado correcto, porque es mucho más complicado identificarlo. Está todo mucho más escondido. Fijaos que el ejemplo más claro son los drones, ¿no? De repente es como si se hubiera dronificado la política. Te matan a un tipo que está en el desierto de Nevada, se carga una familia y parece que no ha pasado nada, ¿no? Parece un videojuego, no terminas de ver, ¿no?, las implicaciones que eso tiene. Igual que Donald Trump puede poner un tuit y joderle la vida a millones de personas, ¿no? Y de repente no identificas lo que está pasando, ¿no? Y por eso en esta misma clarificación Boaventura de Sousa Santos ha planteado que tenemos que utilizar un nuevo concepto que él llama fascismo social. Y es muy importante entender la diferencia entre el fascismo social y el fascismo, porque el fascismo clásico era un régimen político, mientras que el fascismo social es un régimen social, es decir, que de alguna manera ha permeado, ¿no?, en nuestras propias sociedades. Déjame deciros una cosa, aunque hable ahora 2 minutos más, luego me callo, para compensar. Si es que no puedo fragmentar lo que quiero contaros, ¿no? Mirad, ha habido 2 grandes tradiciones políticas en el mundo occidental. La tradición liberal, que sabéis que es una tradición individualista, defensora de la propiedad privada, defensora del pluralismo, es decir, que se presupone que la sociedad es plural y el gobierno tiene que reflejar ese pluralismo, defensora de la división de poderes. La tradición liberal siempre ha excluido a gente, siempre. Locke decía, el monarca nos esclaviza, pero él tenía plantaciones de esclavos. Claro, de la misma manera que los liberales siempre excluían, por ejemplo, a las mujeres, que hasta el siglo XX no van a votar. En cambio decían que el Parlamento representaba a la soberanía nacional, sin votar las mujeres. Pero el liberalismo siempre ha sido una justificación de un sector, que planteaba un argumento general, pero que solamente se aplicaba a grupos concretos. Cuando los negros de Haití se levantan cantando la Marsellesa, las tropas de Napoleón van a masacrarles diciéndoles, no, esto no es para los negros. Esto de la libertad, la igualdad y la fraternidad no es para vosotros. Frente a la tradición liberal siempre ha habido una tradición democrática, que ha planteado siempre la justicia, la igualdad y la soberanía popular. Y estas 2 tradiciones han estado siempre enfrentadas, siempre. ¿Qué ocurre? Que desde finales del XIX y durante el siglo XX las 2 tradiciones han ido contaminándose. Y la tradición liberal se ha ido haciendo democrática. Por ejemplo, nunca habían asumido el sufragio universal y desde 1848 van poquito a poquito asumiendo el sufragio y asumiendo todo tipo de extensión de los derechos. Y al mismo tiempo la tradición democrática va asumiendo principios liberales. Ya no buscamos asaltar el Palacio de Invierno, sino que creemos que los cambios operan a través, por ejemplo, de las elecciones. ¿De acuerdo? Bien.
¿Qué es lo que pasa? Que esto creo que es esencial y es el corazón de la pregunta que nos haces. Siempre que hay una crisis económica, y en los sistemas capitalistas siempre hay crisis, sea la crisis de 1890, sea la crisis de 1929, la de 1973 o en la actual de 2007-2008, siempre invariablemente esa fusión de democracia liberal o de liberalismo democrático siempre tiene una tensión por parte de las minorías privilegiadas y poderosas para soltar el lastre de lo democrático. Siempre, invariablemente. Y por tanto nos encontramos con que lo que le sobra siempre a la tradición liberal, en primer lugar, son los derechos sociales. Porque las crisis económicas tienen que recuperar su tasa de ganancia y para recuperar su tasa de ganancia necesitan sacarlo de algún lado. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando tú de repente te liberas de los derechos sociales y empiezas a cargar sobre las mayorías la recuperación de tu tasa de ganancia, las mayorías se enfadan, claro. Las mayorías se enfadan. Y aquí surgen 4 respuestas siempre, siempre, invariablemente. La primera es decir que no hay alternativa e intentar construir un marco normativo social donde desaparece la posibilidad de que nada cambie. Fijaos que para cada estupidez económica ha habido un premio Nobel defendiéndola. Abre las fronteras que van a aumentar las exportaciones, baja los impuestos a los ricos que va a aumentar la inversión, baja los salarios a los trabajadores que va a aumentar el empleo. Mandangas, tonterías, estupideces, pero respaldadas por 1 o 2 premios Nobel de Economía. Segunda estrategia en tiempos de crisis para intentar contentar a esas mayorías que se enfadan porque están restringiendo sus derechos. La segunda es la puesta en marcha de una gran coalición. La gran coalición, si os dais cuenta, die große Koalitionen son formas indirectas de decir que no hay alternativa. Tercera, populismos de derechas. Es decir, uno de ellos que habla como si fuera uno de los nuestros. Sea Donald Trump o cualquiera de estos que emergen, Le Pen. Y de repente son gente que pertenecen a ellos, que por la mañana agitan los problemas del Tratado de Versalles, pero por la noche se reúnen con Thyssen y con Krupp, porque no cuestionan el sistema, cuestionan los excesos del sistema. Y si no funciona, ninguna de esas 3, convencer a la gente de que no hay alternativa, la gran coalición o el populismo de derechas, viene la cuarta, que es el autoritarismo. Y el autoritarismo, fijaos, siempre tiene un argumento muy fuerte, y es que hay una quinta, que es la alternativa a este sistema. Y por eso, fijaos, la salida autoritaria siempre, siempre es contrarrevolucionaria. Este es el esquema en el cual, fijaos, siempre se emerge algún tipo de fascismo. ¿Qué ocurre ahora? Como bien ha planteado Marina, ahora mismo no necesitan vestirse de gris y marchar con la Gansen Mars unter den Linden, ¿no? O sea, no hace falta. Porque tú puedes conseguir lo mismo de otra manera. ¿Qué ha cambiado? Que se ha hundido la Unión Soviética, un elemento esencial, y al hundirse la Unión Soviética han entendido que ya no necesitan seguir pactando como antaño. Hay un desarrollo tecnológico y algo, y esto es lo último que quiero plantearos, muy relevante, que es un planteamiento marxista. Cada generación tiene que hacer su lectura de Marx y no heredar las lecturas del pasado. Hay un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, hay un filósofo venezolano que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Es decir, que hay que hacer lecturas no ortodoxas. Fijaos, hay un planteamiento marxista muy relevante, y es que de cada crisis sales agotando recursos que ya no puedes usar en la siguiente crisis. Fijaos que en la crisis del 29, en la crisis del 73 y en la crisis actual estamos viendo esos 4 elementos que os he dicho. Y estamos viendo cómo no hay alternativa, grandes coaliciones, populismos de derechas y un crecimiento del autoritarismo, dependiendo de los países. ¿Cuáles son los 3 elementos que se han agotado, que ya no se pueden usar ahora y que explican por qué la salida autoritaria cobra fuerza? La crisis del 73 salimos explotando a los países del sur y los países del sur ya no se dejan. Ahí está Rusia, ahí está China, ahí vemos todo lo que ha pasado en América Latina. Segundo elemento, a través de la deuda. Y la deuda también se ha agotado porque ese traspasar a las generaciones futuras el pago ya no funciona porque no sabemos cuánta cantidad más de dinero que de riqueza real. Y por tanto, forma parte también de las burbujas financieras. Y el tercer elemento que se utilizó era explotar a la naturaleza. Y a la naturaleza ya no la podemos explotar tanto como antes,
¿Cuál es la cuarta que queda? La de siempre, explotar a las trabajadoras y a los trabajadores, o hacer lo que llama David Harvey políticas de expoliación, de expropiación, de apropiación, es decir, privatizaciones, sobre todo, o incrementar las tasas de explotación. Lo último, plantea Boaventura que la nueva fórmula que adquiere el fascismo hoy la adquiere bajo formatos formalmente democráticos. Es decir, el fascismo social tiene los mismos efectos que el fascismo de exclusión. Hay ahora mismo 2/3 de la humanidad, 2/3, que no hacen falta ni como productores ni como consumidores, que son inviables y que se pueden ir al carajo desde esa perspectiva porque no hacen falta. O sea que el nivel de exclusión y de violencia que genera este fascismo social, aunque venga vestido con trajes de Armani, no es menos violento que el que desarrolló el fascismo en los años 30. Claro que nos conmueve Mauthausen, ¿cómo no nos van a conmover? Pero decía Galeano que cuidado con los genocidios silenciosos, que no los vemos. Esos 30.000 niños que mueren diarios, todos los días. El escándalo que se montó con los 2.000 muertos de las Torres Gemelas, triste, pero es que el día anterior, al 11 de septiembre de 2001, murieron 30.000 niños de hambre, y el 11 de septiembre murieron 30.000 niños de hambre, y el 12 de septiembre murieron 30.000 niños de hambre. Y parece que no tiene la misma presencia porque forma parte de ese genocidio silencioso. La idea de Boaventura de Sousa Santos, que es la que resumía lo que yo quería contaros cuando te decía que tenía un poco todo el hilo de lo que quería contaros, es que ese fascismo social opera de una serie de formas que no las vemos. Opera, fijaos, de una manera diferente en el norte que en el sur, con la diferencia de que ya tenemos sures en nuestros países. Si se lo preguntes a los franceses con la banlieue parisina. O sea, hay sures ya en nuestros nortes. Opera, fijaos, con el fascismo financiero, que es brutal, que puede hacer que haya países que estén entregados al hambre, al analfabetismo, al cierre de los servicios públicos, a la bajada de la esperanza de vida, porque el fascismo financiero, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, en nuestro país, en España o en Portugal, te obligan a estar pagando ya unas deudas que nunca se van a pagar porque crecen constantemente, aunque las hayas pagado varias veces, por el monto y su propia lógica. Hay un fascismo paraestatal, es decir, el Estado no es igual. El mismo policía te puede ayudar a cruzar la acera o te puede inventar pruebas para fastidiarte. Hay un fascismo, fijaos, también de la privatización. El Estado le entrega a determinadas personas que gestionen asuntos que pertenecían antes al Estado. Y de repente hay una privatización de esos espacios. Y por último, él plantea que hay hasta 5, hay un fascismo también, de este fascismo social, que lo llama el fascismo de la inseguridad, donde el Estado puede permitir grados de inseguridad que hacen que la gente pida el regreso de ese populista de derechas, que siempre está financiado por los grandes capitales. Caso evidente en España, en el caso de Ciudadanos. La conclusión de todo esto, fijaos, es que detrás de lo que estuvimos planteando es un conflicto, como siempre, entre las mayorías y las minorías, que tiene una base económica, no solo, pero que tiene una base económica, que tiene conflictos nuevos, el ecológico, el feminista, de las mujeres diciendo no queremos seguir siendo las que paguemos este contrato social. Los inmigrantes, porque en este descontrol que os decía de no poder cargar a los países del sur, etcétera, vienen las guerras que generan desplazados, que generan migrantes, que van a ser utilizados como chivo expiatorio. Y por tanto la conclusión de todo esto, fijaos, es que estamos en un momento donde el contrato social de posguerra, el que se articula en Europa después de 1945, está en cuestión. O sea, ahora mismo Europa está en riesgo. Lo que haya significado Europa, con todas sus contradicciones, ahora mismo está profundamente en riesgo. Y los planteamientos de los que mandan en la Unión Europea están traduciendo ese fascismo social en la nueva legislación. Y por tanto, fijaos, como muy bien ha dicho Marina, el aspecto más evidente del fascismo, la violencia, los cabezas rapadas, el racismo extremo, todo eso es el plan B, que nunca se pone en marcha si funciona el plan A de no hay alternativa. En España todas las semanas hay 2 partidos del siglo, para que la gente vea fútbol y esté entretenida. La gran coalición opera en Alemania, opera también en España, sin duda alguna. El populismo de derechas opera en todos nuestros países y hay un crecimiento en todos nuestros países de la represión. Y por tanto, fijaos
es un marco, ¿no?, bastante claro donde la tensión que existe ahora mismo es una tensión entre un modelo europeo u otro. Perdón por haber hablado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Marina, Juan Carlos ha hecho referencia varias veces a los 3 pilares que mencionaste al principio y estos otros 4 puntos. No hay alternativa, la gran coalición, los populismos de derechas, el autoritarismo. Tú estás en el Parlamento Europeo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para luchar contra esto? Sí. Bueno, todo el rato igual. Bueno, un poco enlazando también con lo que comentaba Juan Carlos y con los 3 elementos que habías planteado también inicialmente, ¿no? El primer elemento o las 3 precondiciones, ¿no?, para poder analizar y luego plantear dónde situamos la alternativa. La primera, ¿no?, el tener claro lo que estábamos diciendo de la extrema derecha como hija de la crisis del sistema capitalista, ¿no? Un sistema que es incapaz de garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría y que ahora eso ya es evidente también en Europa y en Estados Unidos. Quiero decir que hasta hace un tiempo eso era muy evidente, ¿no?, que el capitalismo no garantizaba condiciones de vida dignas, eso era muy evidente en Asia o era muy evidente en África. Pero digamos que hasta hace unos años había habido unos beneficiados, entre comillas, del capitalismo, que habíamos sido Europa y Estados Unidos, pero desde la crisis de 2008 esto ya deja de ser así. Entonces ya en Europa y en Estados Unidos ya se empieza a ver como que el sistema no da respuesta a las clases populares. Y no da respuesta a las clases populares porque es evidente que en un momento de recesión económica, las clases dominantes, para mantener su tasa de ganancia, para mantener sus beneficios, necesitan, como bien decía Juan Carlos, aumentar la explotación de los recursos naturales y aumentar la explotación de la clase trabajadora. Para eso, todas estas políticas que han estado aplicando de recortes de derechos laborales, recortes en nuestras pensiones, privatizaciones de servicios públicos, todo esto, ¿no?, que aquí en Europa hemos llamado austeridad o han llamado políticas de austeridad, que evidentemente no eran políticas de austeridad, sino un trasvase masivo de las rentas de trabajo al capital, ¿no? Todo eso que ha generado esa desigualdad, esa pobreza, ese paro, tiene unos responsables, que son la gran coalición, los que han estado aplicando esas políticas, socialdemócratas, conservadores, liberales, tanto a nivel de Unión Europea como en cada Estado miembro, ¿no? De hecho, también es con esta crisis, con estas políticas, que a la Unión Europea, digamos, que se le quita la careta o se le cae la careta, ¿no? Y sale a relucir la verdadera naturaleza de la Unión Europea, que no es otra cosa que el conjunto de las clases dominantes organizadas contra las clases populares, ¿no? Y es muy evidente con estas políticas de recortes. Ante esta Unión Europea que no da respuesta a las clases populares, ahí tenemos, yo creo, que el primer elemento necesario para el auge de la extrema derecha, que se combina con los otros 2 que estábamos hablando. Se combina con esas políticas contra las personas migrantes, también llevadas a cabo por socialdemócratas, conservadores y liberales, asumiendo el discurso de la extrema derecha, es decir, porque un poco también la reflexión de que es cierto que la extrema derecha está teniendo un auge en las elecciones, pero que sin llegar al gobierno sus políticas ya se están haciendo de alguna manera, ¿no? Lo que decimos muchas veces de que en realidad las políticas de extrema derecha se están haciendo desde el centro del hemiciclo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque en realidad las políticas que están haciendo de represión de las personas migrantes, de militarización del Mediterráneo, de construir vallas, de deportaciones, ¿no?, del pacto con Turquía, etcétera, son esas políticas que en realidad son las que promueve la extrema derecha, pero que han ganado sin ganar en las urnas, ¿no? No solo a nivel de Unión Europea, quiero decir, a nivel de cada Estado miembro. Tenemos el caso de Hungría, clarísimo, con un gobierno del Partido Popular Europeo, pero tenemos el caso de Eslovaquia, con un gobierno socialdemócrata, ¿no?, diciendo que solo refugiados cristianos deberían entrar. Tenemos el caso de la República Checa, también con un gobierno socialdemócrata, hablando de invasión, fueron los que permitieron que se marcara con números en los brazos a las personas refugiadas. Tenemos el caso de Austria también, construyendo la valla con Italia. Tenemos el caso de Dinamarca, con un gobierno del Partido Liberal, que son los que decidieron hacer una ley para registrar y confiscar los bienes a las personas
refugiadas, o tenemos el caso de España, Partido Popular y Partido Socialista, y cómo han actuado en Ceuta y en Melilla, o con los CIES, o con las redadas racistas, ¿no? Quiero decir que estas políticas socialdemócratas, conservadores y liberales las están haciendo en cada uno de nuestros países. Es también lo que diríamos la lepenización, ¿no?, de los partidos de la gran coalición. Están asumiendo directamente ese discurso, ¿no? Están además asumiendo el ligar siempre migración con seguridad, con terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces diríamos que ese sería el segundo elemento. Tenemos la crisis, tenemos el discurso racista, y el tercer elemento sería, ¿no?, el que ha hecho la izquierda ante todo esto, ¿no? Porque es evidente que hay un rechazo a lo que hay, ¿no?, al establishment en el caso de Estados Unidos, ¿no? Decían que hay un rechazo al establishment, aquí hay un rechazo, digamos, a la gran coalición. En Francia el ejemplo es evidente, ¿no? Se han hundido los dos partidos que tradicionalmente habían sido mayoritarios. Y, por tanto, la extrema derecha, y lo estaba comentando Juan Carlos, ¿no?, nace también con ese discurso anti-establishment o anti-gran coalición, o un discurso populista de derechas, pero en realidad estamos hablando de eso, de que la extrema derecha es el plan B del sistema. Trump, si llegó al poder Trump, es porque tenía apoyo de la clase dominante, de un sector de la clase dominante al menos. Pero igual que cuando Hitler llegó al poder es porque tenía el apoyo de la clase dominante en Alemania, y con la complicidad también de la clase dominante o de un sector de la clase dominante de Francia o de Austria, ¿no?, en ese caso. Es decir, que al final Le Pen o Wilders representan intereses de esa clase dominante. Y siempre el consentimiento de la clase dominante es necesario para que lleguen al poder, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, es también el análisis de que la clase dominante también lo utiliza frente a una posibilidad de auge de la izquierda, porque en un momento de crisis del sistema siempre se da la posibilidad de que haya un auge de la izquierda. Frente a eso se utiliza, ¿no?, a la derecha parapetrada, digamos, detrás de la extrema derecha. Entonces ahí es cuando tenemos que analizar también el papel de la izquierda. Es cierto que había crisis del sistema capitalista, que había izquierda en auge, Bernie Sanders en Estados Unidos hablando de socialismo, en Grecia, ¿no?, que es otro tema a analizar, pero bueno, en Grecia ha habido huelgas generales de 48 horas, la gente movilizada en la calle. Mélenchon tenía posibilidades de llegar a la segunda vuelta en Francia, ¿no? Frente a eso, bueno, pues también la derecha, las clases dominantes, se organizan para impedir el ascenso de la izquierda, o que la izquierda pueda llegar al poder. Se organizan, pues bueno, utilizando a esa extrema derecha. Y ahí un poco lo que hablábamos antes del papel de la socialdemocracia, ¿no?, de cómo el PSOE en España, o el PASOK en Grecia, o el Partido Socialista francés han preferido alimentar a la derecha antes, ¿no?, de colaborar para que hubiera gobiernos de izquierdas. Porque siempre hay, digamos, esas dos opciones. En un momento de desesperación, de crisis, de pobreza, de miseria, siempre hay esas dos opciones. Un ataque contra la élite, contra los poderosos, contra el sistema, o desviar la atención y atacar, ¿no?, hacer que los pobres nos enfrentemos entre los pobres, situar al migrante como el enemigo. Y frente a esas dos opciones, los partidos de las élites han optado por la segunda, por enfrentar a la clase trabajadora entre nosotras y desviar absolutamente la atención. Y ahora ahí habría que analizar cuál está siendo el papel de la izquierda, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Se han dibujado unos escenarios que aquí en Austria estaría bastante interesante de reflexionar, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, que el Partido Socialista Austriaco, por ejemplo, pues está ya hablando de la posibilidad de dialogar con Bruselas, por ejemplo, que los contratos primero vayan a los austriacos antes que a los europeos, al resto de europeos, entre los que estamos aquí, pues españoles o ciudadanos europeos, que va en contra de uno de los principios, de los pilares de la Unión Europea, ¿no?, que era precisamente la igualdad de todos los trabajadores. No era solamente el capital lo que se tenía que mover, sino también precisamente las personas. Aquí en Austria se ha vivido en los últimos 10 años una situación distinta a la que se ha vivido en el sur de Europa. En España cayeron, igual que en Grecia, por supuesto, las políticas de austeridad. Sin embargo, aquí en Austria ha sido precisamente en estos últimos años donde ha habido un enorme crecimiento económico y ha habido muchísima gente que han venido aquí. O sea, te ibas a la embajada española y en el 2007, hace 10 años, no sé
eran miles los que había, ahora se ha cuatriplicado la cifra de españoles que han tenido que venir aquí buscando trabajo. Y aquí, si veis, ahora mismo Viena está llena de grúas, no hace más que construirse casas, que es lo que a mí me recuerda al 2007 en España, cuando se estaba construyendo esa cantidad de casas, ¿no? Esa inversión llama mucho la atención, ¿no? Yo abro la ventana de mi casa y veo 10 grúas, las conté el otro día, desde la ventana de mi casa, y también no vivo en ningún sitio especial. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿qué está pasando aquí? Porque es lo que dice mucho Mariana, ¿no? Aquí no ha habido esa crisis económica bestial que se ha vivido, que se ha sufrido, esas políticas de austeridad. Aquí no, aquí digamos que Alemania, Austria han subido, han incrementado muchísimo su Producto Interior Bruto, en comparación a el resto. Por supuesto, la Unión Europea no es que esté boyante, ni mucho menos, pero digamos han sido los ganadores de las políticas de austeridad. ¿Qué es lo que está pasando aquí que la socialdemocracia está teniendo que poner como chivos expiatorios a los inmigrantes, al trabajo no es para los extranjeros, es primero para los austríacos? ¿Cuál es tu visión de este tema? Bueno, creo que la explicación más importante ya nombraste. Como siempre hay que ver este contexto europeo, que hay los perdedores y hay los ganadores, ¿no? Como que Austria muy ligado al sistema económico de Alemania, como fue uno de los ganadores de los últimos años, digamos, en la Unión Europea, ¿no? Y muchas veces acá, o creo que es justo un debate que hay que dar, que no es que muchas veces se discute acá, muy fuertemente en el caso de Grecia, pero también de España. Bueno, los países del sur de Europa no trabajan bien, es su culpa y todo eso, y no se ve que, digamos, los benefactores eran Alemania, por ejemplo, Austria, etcétera, ¿no? Y hay que primero hacer este argumento, y con este argumento, no sé, muchas veces la gente se sorprende si vos dices, bueno, que a Alemania le fue muy bien en los últimos meses, se discute un poco, sorprendentemente con el ascenso de Trump, el modelo exportador de Alemania, etcétera, ¿no? Y que eso es digamos, el otro lado de la medalla, ¿no? De toda esa crisis económica. Eso por un lado. Por otro lado, claro, en comparación de España, Grecia, etcétera, le fue bien a Austria, pero no es que no están llegando los síntomas de la crisis a Austria, ¿no? Si uno se fija con el desempleo, bueno, ahora mejoró de vuelta un poco, pero históricamente, o en el último año, llegó a un alto histórico, etcétera. Si uno se fija con el famoso Plan A que lanzaron, o el nuevo canciller socialdemócrata, ahí justo la idea es de implementar o sacar restricciones con respecto a las 8 horas de trabajo, es decir, abrir en ciertas partes hasta 12 horas de jornada laboral, etcétera, ¿no? Se saca ciertos derechos laborales a la gente arriba de 50, se abre que siempre es, digamos, ¿cómo se dice? No sé, que aquí se refiere en Viena la famosa vivienda social como el orgullo de la socialdemocracia. La vivienda social se va a abrir para investigaciones privadas, etcétera, ¿no? Eso por un lado, es decir, sí están llegando los síntomas no los síntomas, sino el impacto de la crisis, y hay que tener eso en cuenta, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, y va un poco en la línea de vuelta que dijo Marina, ¿no? Como que creo que tampoco hay que olvidar que la historia de la socialdemocracia o la trayectoria reciente de la socialdemocracia austríaca no es una historia del éxito, porque no sé, si votaríamos hoy, el FPÖ, el partido de la extrema derecha, está a 30%, probablemente va a ganar, si uno se fija con las elecciones presidenciales hace algunos meses, solo porque había una coalición muy, muy amplia de actores que normalmente no se juntan, es decir, todos más allá de la extrema derecha llamaron a votar a Van der Bellen, y apenas se sacó un par de puntos de porciento, se llegó a impedir que llegue a la presidencia. Fue muy raro que, bueno, después llamaron muchos periodistas o muchos amigos del exterior diciendo, wow, nos salvamos, y bueno, sí, nos salvamos, respiramos un rato, pero creo que no nos sacamos el miedo que va a pasar en las próximas elecciones parlamentarias en el 2018, tal vez más temprano, no se sabe en este momento.
Entonces yo diría también, si yo dije antes que, digamos, se puede aprender mucho sobre, digamos, la extrema derecha y qué pasó en los últimos años en Austria para ver también los desarrollos en los otros países. Creo que también se puede, puede fijarse o se puede aprender sobre las estrategias de la socialdemocracia o de la izquierda que no funcionan. Justo, porque el costo que pagó esa socialdemocracia fue incorporar sucesivamente discursos de la extrema derecha hasta llegar hasta una coalición a nivel provincial. Hoy en día en Burgenland, que siempre fue, yo llegué en el 2007 y siempre mis amigos socialdemócratas decían, no, esto es la línea roja que no van a cruzar. Y la cruzaron y siempre la idea fue, bueno, eso no sé, el partido va a explotar o implotar y no pasó. Y bueno, de hecho hoy en día, no sé, hace unos días había, digamos, el Partido Socialdemócrata de Viena tenía su reunión y justo se ve esa lucha dentro de la socialdemocracia. La ala de la derecha que está fuertemente argumentando para una coalición con la extrema derecha en las próximas elecciones y dejando la puerta abierta a esa opción, y otra pata que está, bueno, diciendo no, eso no es posible. Igualmente, y creo que eso siempre es el peligro, fijarse, digamos, en los partidos, y Juan Carlos y Marina ya lo dijeron, se está aplicando las políticas de la extrema derecha ya. Tenemos acá un ministro de defensa que, digamos, tiene la posición más derechista dentro de la Unión Europea, ¿no? Tenemos un canciller socialdemócrata que hace, creo que 3 semanas, habló de campos que hay que abrir en el exterior y es un costo humanitario y militar que la Unión Europea tiene que pagar, ¿no? Y entonces, yo no sé, porque muchas veces surge, yo tendría un poco de cuidado, porque muchas veces surge esa idea, o si uno va hacia afuera de Austria, que, bueno, la socialdemocracia austríaca hizo algo bien, pero el costo que pagó para eso fue justo eso, corriéndose siempre más a la derecha, incorporando un discurso extremadamente xenofóbico también, hasta, bueno, pedía ahora a la Unión Europea diciendo, bueno, tenemos que, por ejemplo, privilegiar nuestra gente, que es justo el discurso o la frase que la extrema derecha siempre usó para nuestra gente, como nuestra plata para nuestra gente, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Entonces, por favor. Hoy he publicado un artículo en mi blog, Comiendo Tierra, complicado, donde planteaba que mañana no la Francia insumisa, sino Mélenchon debiera votar por Macron. Siendo consciente de que hay un riesgo porque puede implicar que el único partido que represente a los damnificados por el modelo neoliberal sea Marine Le Pen. Pero mi planteamiento era que es tan doloroso votar por Macron, es tan irreal en una persona demócrata votar por Macron, que el hecho de hacerlo permite convertir el sufrimiento en la forma de expulsar el sufrir del cuerpo. Esto se me ocurrió leyendo a Viktor Frankl, un preso, ¿no?, de Auschwitz, donde planteaba que tenían que usar el recurso más abundante en los campos de concentración para poder salir de esa realidad. Y el recurso más abundante en un campo de concentración es el sufrimiento. Mi planteamiento era que Mélenchon, que es el que tiene que sacar a Francia del marasmo y ayudar a Europa a salir del marasmo, no puede cargar con el fardo de que le digan que él de algún modo pudo ayudar a que Marine Le Pen ganase. Y por tanto, votando por Macron y dejando claro que eso es una herida brutal, no vota ni siquiera con la nariz tapada, sino como una herida brutal, implica que a partir de esa herida hay una epifanía, hay como un nacimiento a partir de esa herida que permita reinventar la democracia en Francia. Hay una palabra que debiéramos tatuarnos. Hay gente que se tatúa signos chinos y a lo mejor le pone rollito de primavera y cree que pone algo como... y pone
arroz tres delicias, ¿no? Y hay un concepto esencial que debemos tatuarnos, que es el de la correlación de fuerzas, que a veces nos olvidamos. Mitterrand intentó en el año 81 aplicar unos últimos elementos socialdemócratas, hubo presiones financieras, se asustó y cedió. En el año 82 ya entró Felipe González en el gobierno de España y ya asumió, si no ha podido Mitterrand, voy a poder yo. Y ya asumió principios netamente neoliberales. Hace un par de años vino a Madrid a ver a esos muchachos y muchachas raros de Podemos, un ministro del SPD. Y quiso hacer una reunión en secreto, porque sabe que si se ven con nosotros contaminamos. Dijimos, bueno. Y me mandaron a mí, dije, ve tú que hablas alemán. Y dije, bueno. Y este tipo nada más sentarse, dice, yo soy de eso que ustedes llaman casta. Y yo dije, pues si usted lo dice. Porque llevaba como 30 años siendo cargo político. Desde las Jusos hasta ser ministro del gobierno de Merkel. Y vino a regañarnos, a decirnos que nosotros no íbamos a solventar los problemas de Europa, que lo iban a solventar ellos. Y yo le dije que los socialistas verdaderos ya no estaban en el Partido Socialista, sino que estaban en Unidos Podemos. Y el tipo me contestó, nosotros hace tiempo que dejamos atrás la nostalgia del Estado social. Con todo lo que eso implica. Por eso digo que la correlación de fuerzas es muy relevante. Mirad, Milton Friedman, el padre junto con Hayek, ¿no?, del neoliberalismo, escribe en su libro Capitalism and Freedom, del año 62, escribe, únicamente una crisis real o percibida como tal produce un cambio real. Cuando esa crisis se produce, las acciones que se emprenden dependen de las ideas que circulan en ese entorno. Esa, creo, es nuestra función básica, del año 62, ¿eh? Esa es nuestra función básica, desarrollar alternativas a las políticas existentes y mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se haga políticamente inevitable. Nos llevan medio siglo de ventaja. Nos llevan medio siglo de ventaja. Ves el cielo y te quedas paralizado y solamente cuando dibujas las constelaciones empiezas a poner un poquito de sentido en el firmamento. Hay una cosa que o la entendemos o no entendemos nada, y tampoco a la extrema derecha. Porque que la gente que vive en un pueblo de Austria quiera tener trabajo y que no entienda que venga gente de otro lado y él no tenga trabajo, es que es de sentido común. Y cuidado que hay gente que nunca tiene que competir por recursos escasos, por ejemplo, con inmigrantes, porque vive en zonas de clase media alta y tiene un discurso como muy idílico, muy de Heidi, de la inmigración. Y no es real. Y por tanto, al final, yo en la puerta de mi despacho, en la Facultad de Políticas, tengo un dibujo de mi filósofo de cabecera, que es un dibujante gráfico que se llama El Roto, donde hay un tipo cargando un saco y está así casi en el suelo, y un tipo le grita, ¡cuidado! Que los inmigrantes te quieren quitar tu trabajo de esclavo. Nos reímos, pero es terrible. Y al final, como en las guerras, nos ponen a pelear pobres contra pobres. Y por tanto, hay un discurso embellecido que a mí no me gusta, porque no somos entonces capaces de convencer a la gente, ¿no? El neoliberalismo es un sentido común. Es un sentido común que se basa, como decía Foucault, en una sociedad donde todos seamos empresarios de nosotros mismos, donde cada uno de nosotros vivimos la vida como si fuéramos una empresa, invirtiendo en nosotros mismos, en términos individuales y en competencia con todos los demás. Y fijaos, que esto es una cosa que me parece espectacular. El modelo neoliberal tiene una idea de utopía y de salvación, y la izquierda, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es? Que alguien me la cuente. ¿Y sabéis cuál es el problema del modelo neoliberal? Que es lo que yo creo que está detrás de este auge del fascismo social. Por eso digo que es tan importante que hagamos buenos análisis. Mirad, hay un debate ahora en España que es para mí un ejemplo clarísimo de esta idea de la utopía neoliberal. La utopía neoliberal os dice a todos vosotros y vosotras, podéis desear lo que queráis, y vuestros deseos, el que queráis,
el que queráis imaginar ahora mismo. Vuestros deseos son un derecho, siempre y cuando lo mercantilicemos. Que tú eres una pareja homosexual, que en España una parte de ellos se nos están haciendo profundamente conservadores. Es decir, han olvidado las luchas que implicaron defender los derechos de gays, lesbianas, etcétera. Se han olvidado y ahora, como son sectores de clase media alta, se han hecho profundamente conservadores y votan al Partido Popular. Lo cual dices... Entonces, fijaos qué debate más curioso. Una pareja de gays, hombres, dicen, mi gran deseo es ser padre, nuestro gran deseo es ser padres. Ergo, tengo derecho a ser padre. Y el modelo neoliberal le dice, tienes derecho a ser padre siempre y cuando mercantilices ese derecho, te vas a Ecuador y te buscas un vientre de alquiler. Es decir, te compras el vientre de una mujer y lo conviertes en un útero mercantilizado. Fijaos que en ese juego perverso está habiendo una mercantilización de la vida. Y ocurre lo que nos contaba el autor de Lengua Terti Imperi, que decía que los nazis, antes de hacerse con el poder, se habían hecho con el lenguaje. Y si tú a alguien le llaman un Menschen, es que ya está muerto, porque ya no es un ser humano. Y por tanto hay una pelea en los conceptos, hay una pelea en la comprensión de la vida, donde tú o la quiebras o estás perdido. Yo le digo a mis alumnos, ¿tenéis derecho sobre vuestro propio cuerpo? Sí. ¿Significa que podéis tomar decisiones sobre vuestro propio cuerpo? Sí. ¿Implica que podéis elegir vuestra sexualidad? Por supuesto. ¿Implica que tenéis derecho a abortar? Por supuesto. ¿Implica que tenéis derecho a vender un riñón? Y te dicen, por supuesto. Y digo, ¿cómo? Pero lo primero que te dicen el 90% de la gente de la clase es, claro, mi cuerpo es mío, debo tener derecho a vender un riñón. Porque les cuesta trabajo ver que quien vende un riñón es porque no tiene otra. Y que ahí, si alguien tiene que vender un riñón, es porque lo necesita para vivir. Y ahí se están rompiendo las bases del contrato social. Y si se rompen, si alguien tiene la sensación de que se han roto las bases del contrato social, ahí es el caldo del cultivo del fascismo. Cuando se han roto las bases del contrato social, cuando esto es una suerte de sálvese quien pueda. Y por eso planteaba Karl Polanyi que el capitalismo, o sea, la economía de mercado, construye una sociedad de mercado. Y si en el capitalismo es una lucha de todos contra todos, al final, en la sociedad también es una lucha de todos contra todos. Y fijaos, esto se nos mete, ya digo, por los tuétanos de la vida cotidiana, por ejemplo, con la mercantilización de todos los ámbitos de la vida. Decía Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Al fin del mundo viene un meteorito, lo manda todo al carajo y... Pero en cambio, ¿quién imagina el fin del capitalismo? Y todo es una mercancía, ¿eh? Comer, beber, habitar, vestirnos, aprender, el sexo, el deporte. ¿Sabéis qué ocurre? Que en el mercado de todo, si no eres rentable, estás expulsado. Y al convertirse todo en un gran mercado, pues los canallas tienen un sueño. Incluso la gente pobre puede soñar. Hay un bombardeo, no sé si tú lo has escuchado, Marina, en Madrid, en una de las cadenas importantes, todas las mañanas dice, ¿cómo? El anuncio dice, a mí siempre me han gustado los yates. Pero no de ahora, ¿eh? Me han gustado de siempre. Es verdad que ahora me lo puedo permitir porque me ha tocado la lotería. Es un anuncio de lotería, de la 11. Entonces es como, vamos, que si no tienes dinero para comprarte un yate es que eres una mierda. Pues fijaos la cosmovisión que se va construyendo, ¿no? La precarización laboral es otro elemento. Y ahí tenemos un golpe profundo del papel de los sindicatos, claro. Y el tercero es que vivimos en burbujas culturales, con algo que también tiene que ver con el fascismo, que es el fascismo en los medios de comunicación. Es decir, que las empresas de medios de comunicación se han convertido no en suministradoras de un bien público, que es la información, sino en suministradoras de un bien privatizado que genera exclusión, violencia. La conclusión de todo esto es que, fijaos, el caldo de cultivo en nuestra sociedad del sentido común es profundamente conservador. Profundamente conservador. Y los perdedores están llenos de rencor.
Y los ganadores están llenos de miedo. Y con rencor y miedo tienes el caldo de cultivo para la extrema derecha. Y por tanto, yo creo que uno de los elementos que tenemos que hacer es entender este diagnóstico, no regañar, no pretender que la gente comulgue con nuestras categorías marxistas claras que nos permitan hacer una lectura del mundo solidaria, sino entender, como dice Boaventura, que quizá la izquierda lo que tiene que hacer ahora no es un pensamiento de vanguardia, sino de retaguardia. No de ir con los más avanzados, sino de ir con los más retardados para poder captarlos. Y eso, fijaos, es la magia de lo que supuso en España el 15M. El movimiento de los indignados permitió, fijaos, repolitizar a la gente y construir un nuevo relato donde la culpa no la tenían los inmigrantes, donde la culpa no la tenían las izquierdas, donde la culpa no la tenían los sindicatos, sino la culpa la tenía la casta. Banqueros y políticos corruptos en manos de esos banqueros. Y fijaos que no fueron los partidos, fue la gente en la calle la que de repente se echó ahí y construyó algo, y ya me callo de verdad, construyó algo, fijaos, que los partidos no hemos entendido nunca. Nunca. Izquierda Unida no entendió el 15M. Porque decía, si no dicen nada que no hayamos dicho nosotros, ya. Pues algo habrá cuando están ahí y no te quieren. Claro. Claro. Y termino lo que iba a deciros. No, para que veáis lo que... Pues fijaos, lo que entendió el 15M, y creo que es la garantía de que no nos pase lo que nos está pasando. Y esto que os digo es muy grave. Fijaos, en la crisis del 29, en la crisis del 73 y en la crisis de 2007, en los tres, en España ha ocurrido algo mágico. La crisis del 29 generó que por vez primera los sectores populares y las clases medias se juntaron en 1931 para acabar con el antiguo régimen e instaurar la Segunda República. Y se beneficiaron los sectores populares y las clases medias. La crisis del 73 volvió a juntar, a la muerte de Franco en el 75, a clases medias y sectores populares para salir de la dictadura, con el problema de que quien dirigió esa salida fueron las clases medias. Y la crisis de 2007 nos llevó a las plazas, a la Puerta del Sol, otra vez a clases medias y sectores populares. Por tanto, fijaos, la solución pasa porque seamos capaces de volver a juntar a sectores populares y clases medias, porque el corazón de la extrema derecha y del fascismo social es la fragmentación. Melenchón, con Jamón y el partido trotskista hubiera pasado a la segunda vuelta, pero estaban fragmentados. En España, con un 30%, gana Rajoy las elecciones. En muchos lugares, la extrema derecha o la derecha, haciendo las políticas de la extrema derecha, se impone porque nos fragmentan. Y por tanto os invitaría a pensar, cuando hablemos de extrema derecha, en la idea de fragmento. Y como fragmento de las mujeres feministas, de los inmigrantes, de los izquierdistas. La idea de la construcción del fragmento nos condena a que la extrema derecha sea hegemónica hoy en Europa. Ya me callo para todas las cosas. Te calles porque va a haber luego preguntas, pero yo quiero aquí darle la réplica, por supuesto, a Marina, porque ha dicho aquí Juan Carlos que Izquierda Unida no se enteró, no estaba escuchando a la gente cuando Juan salieron Carlos, a la calle, ¿no? Vamos, pero yo entiendo que Juan Carlos en absoluto lo decía como crítica hacia mí cuando él ha estado en la dirección de Izquierda Unida por más supuesto. tiempo que yo, quiero decir. Claro, Juan Carlos ha sido dirección de Izquierda Unida más tiempo que yo, o sea que la crítica era más hacia él que hacia mí. Pero discrepo en que Izquierda Unida no entendiera el 15M, quiero decir. Creo que hay una parte de Izquierda Unida que pudo no entender el 15M y creo que hubo una inmensa mayoría de Izquierda Unida, de militantes, de activistas de Izquierda Unida que estaban en las plazas, acampados y organizando también con el resto de gente el 15M, ¿no? Yo creo que tampoco se puede hacer esa lectura. Sí que es cierto que en el 15M se decía exactamente o muy parecido, ¿no? Todo aquello que veníamos las gentes de Izquierda Unida diciendo desde antes, ¿no? Yo creo que la crítica a las políticas, a las puertas giratorias, la crítica a que teníamos unos gobernantes que estaban en manos de las grandes empresas, que no eran más que marionetas, ¿no? Yo creo que todo eso ha sido siempre el discurso de Izquierda Unida. Y por tanto, allí estábamos también las gentes de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, y de hecho, yo diría que de las personas que estamos en estos momentos en la dirección de Izquierda Unida, de Alberto Garzón y
yo estoy en la dirección también ahora, y todas las compañeras que estamos ahora, creo que no hay ninguna que no hubiéramos estado en el 15M. No te hablo de la dirección anterior, pero de la de ahora estábamos todas. Quiero decir que, bueno, que también los procesos en los partidos muchas veces necesitan también un empuje de la sociedad. Pero bueno, que tampoco quería yo entrar en una discusión porque entiendo que Juan Carlos tampoco lo ha dicho por mí. O sea que... pero sí que me gustaría, de lo que estábamos hablando, que creo que es mucho más interesante, de la cuestión de Francia, ¿no? Porque, quiero decir, mañana es la segunda vuelta, Juan Carlos ya lo estaba comentando, y también porque un poco lo que decíamos, que el fracaso de la izquierda también es condición necesaria para el auge de la extrema derecha, ¿no? Y cuando hablo del fracaso de la izquierda, tanto en el sentido de revolución fracasada como de gobierno socialdemócrata fracasado, quiero decir, en todo su abanico, ¿eh? El fracaso de la izquierda, yo lo digo en toda la amplitud, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que ahí en Francia se ve claramente todos los elementos, ¿no? Porque en Francia tenemos el resultado de las elecciones francesas no deja de ser la consecuencia de esas políticas de la gran coalición y, en el caso concreto de Francia, de la socialdemocracia. En Francia teníamos un momento de crisis del sistema con 3 millones de personas en desempleo, un 25% de jóvenes en el paro, Hollande haciendo unas políticas absolutamente no solo sumisas sino cómplices de la Unión Europea, es decir, para cumplir con el objetivo del déficit del 3%, hizo unos recortes de 50.000 millones de euros. El 40% de esos recortes directamente al sistema de salud y al sistema de protección social. Es decir, tenemos esos elementos, ¿no?, de una socialdemocracia aplicando unas políticas contra las clases trabajadoras. Y además enfrentándose a las propias bases de su partido, enfrentándose a los sindicatos, ¿no?, y enfrentándose además a buena parte de sus votantes. No solo eso, sino que, por otra parte, las grandes empresas continuaban aumentando beneficios y las empresas del K40, que sería lo similar al IBEX 35, continuaban teniendo beneficios y más beneficios, con lo cual ese aumento de la desigualdad. Tenemos también a Hollande y a la socialdemocracia haciendo esas políticas racistas. Ahí tenemos, ¿no?, el caso de Calais o de Dunkerque. Y luego tenemos, por otra parte, pues eso, que teníamos la oportunidad de una izquierda que sí que podía dar batalla, pero frente a esa izquierda que podía dar batalla, un partido socialista francés que decide en primera vuelta, muchos de sus dirigentes, pedir el voto para Macron antes que para Mélenchon. A Hamon con un 6% de las encuestas y los dirigentes del Partido Socialista pidiendo el voto en primera vuelta para Macron, ¿no? O sea, es decir, que se ven como todos los elementos juntos en Francia. La crisis del sistema capitalista, las políticas de austeridad, el discurso racista, el papel de la socialdemocracia, el papel también de la izquierda. Y el papel de la izquierda, que es evidente que Macron no va a frenar a Le Pen, ¿no? Es decir, Macron es la antesala de Le Pen, o son las políticas de Le Pen pero sin Le Pen, pero Macron no va a ser el que frene a Le Pen. Puede frenarla, digamos, en las urnas, pero a la extrema derecha se le confronta en el terreno ideológico, pero no en las urnas solo, ¿no? Y en ese sentido, una izquierda que necesitamos que construya alternativa en el sentido que decía Juan Carlos, con movilización y con unidad. Y en Francia también se ha visto, ¿no?, el cómo la no unidad también nos ha llevado a eso. O sea, yo creo que Francia es como que se ven todos los elementos, todos juntos en uno, y un poco ahí también Macron no frenará a Le Pen, y los únicas que podemos frenar a Le Pen es la izquierda, pero esa izquierda que tiene que construir una alternativa a nivel de toda Europa, y que en estos momentos aún no hemos sido capaces de hacerlo. Y creo que esa es como la reflexión también a la que tenemos que llevar. La extrema derecha triunfa o crece cuando la izquierda es incapaz de poner encima de la mesa un proyecto y una alternativa que aglutine el descontento social. Y en estos momentos creo que ese es el reto de la izquierda, construir esa alternativa a escala europea que aglutine el descontento, una alternativa que sea capaz también de dar una respuesta a nivel de las necesidades básicas de las personas, una alternativa que tiene que ser en clave de unidad, y en eso creo que en el Estado español estamos dando un buen ejemplo, y una alternativa que tiene que ser implicada en el conflicto social y en la calle, ¿no? Yo creo que serían los elementos, y es con lo que tenemos que trabajar a partir de ya. O sea, decíamos, mañana tiene que ser, ¿no?, el punto de salida para construir esa alternativa, y que tiene que ser, yo creo,
a escala europea, teniendo en cuenta que la actual Unión Europea, con sus tratados, con sus fronteras, con sus guerras, con su TTIP, con su CETA, con su euro, que esta actual Unión Europea no da respuesta a nuestras necesidades, necesitamos construir otra alternativa. Yo creo que sí en clave europea, no de Unión Europea, pero sí en clave europea, y entiéndase, ¿no?, bien la diferencia, Unión Europea como proyecto de las clases dominantes, pero nosotras sí queremos construir como Europa, ¿no?, también porque el campo de batalla es evidente que en estos momentos es Europa, ¿no?, y que tampoco podemos tener el discurso de vuelta al redil del Estado Nacional, de las fronteras, ¿no?, de una soberanía nacional que en realidad nunca hemos tenido las clases populares esa soberanía, sino que tiene que ser en el sentido de construir todas juntas, la clase trabajadora, ¿no?, juntas de Alemania y de Austria y de Francia y de Italia y de España y de Grecia, para construir esa alternativa que es lo único que le va a parar los pies a la extrema derecha, que no va a ser evidentemente Macron en Francia. Gracias, Marina. Son ya las 9 y como nos vamos a tener que ir aquí a las 10, yo sí quiero empezar ya, ahora mismo, a dar el paso de palabra. Os rogaría, yo sé que han hablado muchos conceptos, el último de Marina es el reto que tiene la izquierda y lo ha dicho en qué se tiene que basar. Me gustaría que, por favor, os voy a cortar el micro si hablas más de 2 minutos, porque la idea es que la mayoría de vosotros pueda intervenir. Gracias. ¿Qué hacemos? Hemos oído el diagnóstico agudo y certero de ambas partes, hemos visto las estrategias del capital, hemos visto las deficiencias. Entonces, mañana a las 9 de la mañana nos levantamos y ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cómo utilizarlas? ¿Y qué estrategia tenemos? ¿O va a ser esto, ponemos la guillotina en la Puerta del Sol? Sí, señor, la guillotina. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿Podéis 2 preguntas más aquí? Por para... Me llamo Eva y es lo de Podemos. Ya. ¿Qué Podemos. Ya. Por eso estás ahora sin norte. Ya. Ah, ya. El norte lo tengo aquí. Bueno, gracias, me llamo Wem. Yo tengo una pregunta que puede resultar un poco ingenua, pero es que no lo he logrado comprender y de pronto me pueden ayudar con el análisis, y es, digamos, el rol de la socialdemocracia, esas políticas que se ven, por ejemplo, en Austria aquí, como que en realidad son políticas a veces ya de extrema derecha. ¿Eso es ideológico o es oportunismo macabro? Y si es la segunda, ¿es estupidez también? Digamos, porque igual, si asumen las políticas de extrema derecha, de todas maneras los votantes no van a, mejor dicho, no he logrado el análisis si es ideológico o si es oportunismo, entonces. Hola, soy Natalia, soy argentina y bueno, primero gracias por organizar esto a Podemos, porque creo que es un momento que más que Podemos tenemos, porque es como que nos están comiendo crudos y buenísimo que nos podamos juntar acá. Y yo tengo esta pregunta desde estos últimos 2 años que veo, pero no sé, por ahí estoy equivocada y hay algún dato que me perdí, porque puede ser, pero lo que veo mucho es que se habla de refugiados, pero no he visto ninguna convocatoria a marchar en contra de la guerra en sí. Es como que asumimos que hay un costo social de víctimas, tanto de soldados como de costos de daños colaterales de la guerra, pero no veo una convocatoria en contra de la guerra misma, no lo veo como tema, pero por ahí me perdí algún dato en los medios o algo porque no miro la tele, pero como consigna no lo he visto, como charlamos tanto del tema de la izquierda, y yo pregunto, ¿la izquierda qué está dispuesta a hacer, además de cargos de tener? Porque la verdad que la crisis está enorme, nosotros, como decíamos antes, contra lo de Dilma no se pronunció, no hubo un eco internacional grande, y los golpes de Estado hoy se dan así, y está pasando esto. Digo, ¿qué está dispuesta a hacer Europa, la Europa de izquierda? Es la pregunta. Pero de pronto, ¿funciona esto? Ya. Tiene mucho que ver con lo que dice la compañera de Argentina. Yo soy de Colombia y vengo también a este evento. Los felicito, muchas gracias, porque uno viene a buscar como respuestas y sobre todo orientación de qué es lo que está pasando con la izquierda. Y no solamente ustedes cerraron con una frase de la izquierda en Europa, por favor, internacional, a nivel
en Colombia está una paz firmada, pero hasta el momento lo que menos se está manifestando en Colombia es la paz con los asesinatos de líderes sociales y con el incremento de los cultivos ilícitos. Yo hago un llamado aquí a la solidaridad y que la izquierda como bandera tiene que llevar esa bandera de la solidaridad. La migración, el capitalismo, los problemas del capitalismo y su crisis es un problema mundial y pienso que si es de acá, que en Europa, que se tiene que formar un escenario, tiene que ser ese escenario de la solidaridad. Sí, ¿no? Hola, soy Jaime. Sobre todo era para Marina la pregunta, que es la que ha dado la receta de la unidad de la izquierda. Que no te veo. Hola. Dos preguntas, sobre todo. Una, si contáis con la socialdemocracia, estoy pensando sobre todo en el PSOE en España, si obviamente sus bases, sus votantes se consideran de izquierdas, pero de ellos no sé si podemos esperar mucho y si contáis con ellos para esa unidad. Y la otra es, has dicho movimiento europeo, pero ¿cómo casa eso cuando las elecciones son en cada país? Cuando el mecanismo electoral hay que hacerlo en cada país, con el contexto de ese país. ¿Cómo casa eso con ese movimiento europeo? Hola, aquí. Yo tengo una. Quería saber, estaba sobre todo para Juan Carlos. Hay una cosa que veo yo mucho en la llamada izquierda, que lo llamo como una especie de perversión del lenguaje. Se habla de izquierda sobre gente que no es de izquierda. Se habla de socialdemocracia de gente y partidos que no son socialdemócratas. Y quería saber cuál es tu opinión en cómo esto afecta, creo que es algo que afecta muy negativamente a lo que es como una palabra que no me gusta decir, la izquierda verdadera, porque no se puede decir quién tiene la razón o no. Pero si seguimos pensando que hay partidos que se hacen llamar socialdemócratas o que se hacen llamar de izquierda, que no hacen ese tipo de políticas, quizá deberíamos dejar de llamarlos así. Y a lo mejor sería un paso hacia adelante. Están tan jodidos que dejarles que se llamen como quieran. Una vez, digo que se marina todo. Es que esto era un chascarrillo, ¿no? Una vez me quisieron encarcelar. El Partido Popular lleva queriéndome encarcelar 20 años. Cuando el no a la guerra, yo financié una página web y cuando votaron en una votación secreta la intervención de España en la guerra de Irak, los estudiantes que la llevaban pusieron la foto de los diputados del PP diciendo cómplices de asesinato. Entonces, yo que en un rapto de inteligencia había registrado la página por internet, había puesto mi dirección, mi nombre y todo. Y entonces Jiménez Los Santos, que es un dechado de Virtudes Democráticas de la COPE, publicó mi dirección, mi nombre, y el Partido Popular, 20 diputados del Partido Popular, 20, me pidieron 5 años de cárcel. Entonces hubo como cierto debate, ¿no? Y recuerdo que en las redes dijeron uno, está la dirección de Monedero, hay que matarle, no sé qué, no sé cuántos, y todos eran en esta línea, y uno dijo, pero dejaré que bastante desgracia tiene en ser de izquierdas y llamarse Monedero, ¿no? Entonces, era esto. La importancia del lenguaje. No, a ver, algunas de las cuestiones que se han planteado, ¿no? La cuestión de la socialdemocracia, ¿no? Del porqué, que luego compañero que profundice también más en el caso concretamente más de aquí, ¿no? Pero una lectura más en general y sin entrar ¿no? Porque necesitaríamos mucho más tiempo. Pero creo que en realidad lo que pasa es que ya no tiene sentido. Quiero decir
que la socialdemocracia, que lo que quería era construir, ¿no?, ese estado del bienestar, pero dentro del sistema capitalista, eso que quizá llegó a ser posible durante un periodo después de la Segunda Guerra Mundial, es que ahora ya no es posible. Entonces, realmente lo que pasa es que ya no tiene sentido la socialdemocracia, está perdida, está sin rumbo, porque ya se ha demostrado que esa aspiración es incompatible, es que no, el capitalismo ha demostrado que no puede satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría del mundo ya. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? Sería una cuestión más bien de, pues eso, de que van sin rumbo, van perdidos porque ya no hay ese espacio, ¿no? Después, bueno, otras preguntas que se han hecho, ¿no?, sobre si en la unidad de la izquierda contamos o no contamos con lo que llamamos socialdemocracia, y vamos a dejarles, ¿no?, que se llamen como quieran. Pero más bien, quiero decir que no es una cuestión nuestra, más bien se tendrán que definir ellos y ellas, ¿no? Y yo sí estoy convencida de que hay una buena parte de votantes del Partido Socialista, en el caso del Estado español, que siguen siendo personas de izquierdas, ¿no? Tengo muchísimas dudas sobre sus dirigentes, ¿no? Y ahora que están en las primarias, sobre los 3 dirigentes tengo dudas. O más bien no las tengo, quiero decir que está bastante claro. Pero creo que han de ser, creo que sí hay una parte de la socialdemocracia, de lo que entendemos o llamamos socialdemocracia, que sí puede desgajarse y participar de un proyecto, y creo que se ha dado en otros lugares, ¿no? Y se ha dado en Alemania y se ha visto en Francia también cómo se producen esas rupturas dentro de quien de quien hace la lectura de que necesita ser útil al sistema y apuesta por esa gran coalición, y quien decide formar parte, ¿no?, de esa alternativa de izquierdas. Y cómo casa, cuando yo hablo de una alternativa que tenemos que construir la izquierda y que esa alternativa tiene que tener un marco europeo, digamos que también estamos hablando del marco mínimo. Realmente aspiramos a más, ¿no? Y lo que pasa es que también el marco o el campo de batalla siempre no lo marcamos nosotras, desgraciadamente, ¿no? Que a veces también nos lo marcan, y en ese sentido ahora está muy marcado en Europa, y está muy claro que la batalla es ahí. Eso no significa que no tengamos que mantener los lazos y las luchas comunes con otras partes del mundo, ¿no? También porque entendemos que nuestra fuerza, la fuerza de la clase trabajadora, de las clases populares, nuestra fuerza radica en la unidad por encima de las fronteras, y eso es muy evidente. Y ahora mismo se da una paradoja, ¿no? Y es que fuimos el movimiento obrero, las primeras en hablar de internacionalismo, las primeras en hablar de esa unidad por encima de las fronteras, y en cambio se da la paradoja de que ahora es la clase dominante la que está muy bien organizada a escala mundial en el FMI o en el Banco Mundial, etcétera. Están muy, muy bien organizados con sus tratados también comerciales, con el TTIP. Bueno, el TTIP ahora está un poco parado, ¿no? Pero con el CETA o con los tratados con Centroamérica, etcétera. La clase dominante está muy bien organizada a escala mundial, muy bien organizada por encima de las fronteras, y somos la clase trabajadora la que estamos siendo incapaces de tener esa organización. Es decir, que hemos sido incapaces de organizar una movilización a escala europea por la cuestión de las personas migrantes y de las personas refugiadas, o por la guerra, ¿no? También, que lo estabais comentando antes. En ese sentido, se da esa paradoja. Por tanto, tenemos que recuperar ese internacionalismo, ese saber que si nos dividen es cuando perdemos, que si nos enfrentan entre nosotras es cuando perdemos, y si nos enfrentan tanto dentro del mismo país como si nos enfrentan entre países. Quiero decir, tenemos los casos también de cómo chantajean a la clase trabajadora de un país por llevarse la fábrica a otro país que va a aceptar unas condiciones de trabajo peores, ¿no? Bueno, en ese sentido es en el que yo hablo de construir alternativa a escala europea o a escala mundial, y eso casa perfectamente con la propuesta también en cada estado, evidentemente, ¿no? Quiero decir que una cosa no quita la otra, igual que cuando tenemos un proyecto a escala de Estado, no quita que tengamos un proyecto para nuestro pueblo, ¿no? O para nuestro municipio. Quiero decir, no es en absoluto incompatible. Solo digo
que creo que no deberíamos estar hablando, no deberíamos coger el discurso de la soberanía nacional, de la patria, porque creo que en realidad el que tenemos que coger es el de la soberanía popular, ¿no? El de conquistar derechos. Pero bueno, eso ya sería también otro debate, pero que va muy ligado a este. Y bueno, yo creo que hasta ahí llego yo. ¿Podrías, por favor? Sí, con respecto a la socialdemocracia austríaca, digamos a un nivel más abstracto, estoy 100% de acuerdo que Marina dijo con respecto a que la socialdemocracia como proyecto organizativo en realidad ya fue. Igualmente, si nos fijamos o intentamos explicar, digamos, a un nivel más táctico qué está pasando hoy en día, en Austria creo que sí, tiene que ver mucho con oportunismo hoy en día, que igualmente es resultado de que nombraba al principio, digamos, de la fuerza de la derecha también, y cómo la socialdemocracia también dejó imponerse a la derecha en este campo discursivo, principalmente después del 2006 más o menos. Es decir, optaron fuertemente a ignorar, digamos, la FPÖ principalmente, o siempre cuando surgían cuestiones con respecto a la migración, etcétera, no tomaron posición. Entonces, bueno, que se puede observar en los últimos 10, 15 años es que la extrema derecha se impuso tan fuerte en este campo discursivo que todos están siempre trabajando atrás de la extrema derecha. Y, digamos, y frente a ese escenario que no se frenó tempranamente, ahora se encuentra la socialdemocracia austríaca frente al escenario que este tema, o el tema de inmigración, etcétera, el sentido común es tan a la derecha que ellos por oportunismo están optando por, bueno, no sé, incorporar estos discursos, bueno, siempre, no sé, en alemán se diría rechtsblinken, como señalar por la derecha un poco, con la idea de que, y ahí, no sé, son importantes, digamos, algunos análisis de elecciones que siempre dicen, bueno, con respecto a cuestiones sociales, la base electoral, supuestamente, coincide más o menos dentro de la socialdemocracia y la extrema derecha. Pero con respecto a cuestiones de inmigración, etcétera, los votantes, ahí hay un abismo bastante grande, ¿no? Entonces, yo le interpretaría como que se intenta es hacer caso al llamado que se escucha muchas veces hoy en día, que hay que tematizar la cuestión social de vuelta por izquierda, pero se intenta a su vez tematizarlo de vuelta en una forma nacional, hasta nacionalista, pensando que así se puede, no sé, mantener cierto apoyo, etcétera, etcétera. Y creo que ahí vamos a... Bueno, hay que ser muy atento a eso porque se ve, digamos, esta estrategia muy fuertemente, digamos, hoy en día que surgió también después de los debates de los resultados de Trump, que surgió muy fuertemente frente a lo que está pasando en Francia, que hay una crítica a la izquierda, que se dice, bueno, ustedes se fijaron demasiado en cuestiones de identidades, etcétera, etcétera, tenemos que volver a la... Y nadie lo dice así, pero la contradicción principal, tematizar la cuestión social de vuelta, pero que se quiere decir con eso en realidad muchas veces es en una forma nacional. Y ahí surgen después como que se podría decir que, no sé, estos fenómenos que también creo que son aprendizajes de los élites socialdemócratas como Kern acá, Schulz en Alemania, que son, se podría decir un poco como unos, no sé, Corbyn o sendas truchos, que intentan seguir manteniendo un poco de apoyo, llegar hasta las próximas elecciones, tematizando, digamos, estas cuestiones sociales, pero en una forma nacional de vuelta. Y creo que es un gran peligro que se ve hoy en día, y sí, como no sé, reto de la izquierda, es justo construir una alternativa que tome las dos cosas en cuenta, ¿no? O entender la cuestión social como integralmente, como una cuestión que tiene que ver con migración, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Quisiera pasar el micro para unas últimas preguntas. Vale, venga. Contesta.
El Roto, que es el filósofo, dibuja una pizarra llena de fórmulas matemáticas y un tipo con una bata que escribe la última fórmula y dice, y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Como, vale, ¿no? Y otro un tipo con los ojos como platos y dice, soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy? Más allá de la broma, esto os lo apunto solamente para que le deis un par de vueltas a vosotros y vosotras, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero uno de los elementos centrales del nacimiento de Podemos, como una fuerza política que en 3 años tiene 5 millones de votos, 71, Unidos Podemos en conjunto, 71 diputados, bueno, y que de alguna manera ha reinventado, ¿no?, el panorama, y que ahora mismo es lo más potente que hay en el ámbito europeo, ¿no? Tiene que ver con que asumimos que veníamos de una derrota. Y eso es lo que digo, que para que le deis un par de vueltas vosotros. La izquierda tiene una cosa que a mí me molesta profundamente, que es muy nostálgica. Está constantemente mirando hacia atrás a un supuesto paraíso que ya alguien me contará dónde estaba. Entonces siempre tiene como una constante necesidad de recurrir, ¿no?, a símbolos, historias, biografías, a cosas del pasado. Y eso no funciona. Antes los revolucionarios iban a la sierra, ahora los revolucionarios van a los platos de televisión. Eso, por ejemplo, nos costó una profunda discusión con la izquierda más clásica, que no entendía que qué hacías en la televisión, por disputando el sentido común a esta gente, ¿no? De la misma manera que intentábamos disputar conceptos, para no dejárselos a la derecha. Debemos dejar a la derecha cosas intolerables. La idea de patria, la idea de lo nacional, la división de poderes, la defensa de la autonomía individual. Pero ¿cómo demonios van a ser esos valores de la derecha? ¿Somos tontos o qué? ¿No? Porque les hemos regalado cosas que nosotros decidimos repensar. Yo tengo 2 almas, un alma radical y un alma laica. Mi alma radical la suelo utilizar cuando pienso, cuando debato, cuando tengo que confrontar, cuando tengo que hacer eso que nos decía Lenin, que nos decía Gramsci, que decía al adversario, golpéale donde políticamente sea más débil, pero dedícale atención a donde sea ideológicamente más fuerte. Y eso nos obliga a identificar cuáles son los argumentos de esas personas a las que estamos confrontando, para darle a la gente herramientas para que pueda, en el bar, en la cola, en la panadería, en la universidad, en el puesto de trabajo, tenga herramientas para explicar lo que está ocurriendo. Ayer hicimos una cosa muy maravillosa. Tradicionalmente, no sé si os suena, un señor que se llama Mario Tronti, es el padre del posoperaísmo, del posobrerismo, es el maestro de Toni Negri, ¿no? Señor mayor de 84 años, que ahora es senador. Y siempre que hemos discutido con él, hemos discutido de los centros sociales ocupados. En cambio, ayer discutimos con él en el Parlamento español. Que era como, ¿no? La charla para mí fue muy decepcionante, porque entendí que vivían en la nostalgia. Y creo que la nostalgia no sirve para construir hacia adelante, ¿no? Y me pareció que hay una vieja izquierda que impide que emerjan cosas nuevas, porque es muy rehén, hasta del propio nombre izquierda. Pero ¿por qué Melenchon ha sacado un buen resultado? Porque ha entendido que no tenía que hablar de izquierda. Porque tú no puedes hablar a la gente que se siente de izquierda, porque entonces estás presuponiendo cosas que son falsas. Antes planteaba la izquierda verdadera. ¿Qué coño es eso? De izquierda es Felipe González, Pol Pot, Hollande, Valls. O sea, ¿qué es ser de izquierdas? ¿No? ¿Quién te lo define? Y por tanto son categorías que hay que tener mucho cuidado con ellas. Fijaos que hay sitios donde no estamos mirando. Hay un gobierno del Partido Socialista, pero apoyado por el Bloque de Esquerda y por el Partido Comunista en Portugal. Nadie habla de Portugal. Y están consiguiendo cosas bien relevantes al decir de ellos. Tienen sus peleas, sus discusiones, pero están avanzando y han frenado cosas. Por tanto, si hubieran estado separados, seguiría gobernando la derecha. Por tanto, esa es la parte que os digo que conviene que seamos un poco laicos. Vengo de Colombia y de México. Y creo que Colombia y México van a ser los 2 países que retomen la posibilidad del cambio en América Latina una vez que el resto de países están prácticamente exhaustos después de estos 15 años. Pero los 2 países donde parecía imposible que ocurriera nada
A día de hoy, Petro es el mejor posicionado para poder ser presidente de Colombia y Andrés Manuel López Obrador es el mejor posicionado para poder ser presidente de México. Queda tiempo, el adversario es poderoso, pero ahí están, ¿no?, esas posibilidades. Y los dos también con discursos que han adversado a la izquierda tradicional. Y por tanto, si tú no eres capaz de romper, ¿no?, esa inercia de lo que ha sido la izquierda, coño, es que es la Comintern yendo a Perú a expulsar de la Internacional Comunista a Mariátegui, porque Mariátegui, que era el secretario general del Partido Comunista en Perú, llegan allí estos y le dicen que venimos a expulsarte porque estás queriendo hacer la revolución con los indígenas. Dice, claro, pero a ver, ¿dónde dice Marx que la revolución se hace con los indígenas? Ya, pero es que aquí son el 85%. Ya, pero que ¿dónde dice Marx? No lo dice, pues expulsado, ¿no? Entonces, claro, o sea, son locuras, ¿no?, que no nos llevan a ningún lado. ¿Qué hacer? Pues si yo empezara hoy, haría todo lo que he hecho. Claro, es decir, con más inteligencia, porque también uno aprende de los errores. ¿Qué es lo primero que hicimos cuando montamos Podemos? Antes de montar Podemos, antes de ni siquiera pensar que íbamos a montar Podemos, montar una televisión. Una televisión en una habitación, insonorizada con cartones de huevos. Claro, y que se emitía por internet. Y a partir de ahí empezamos a dar herramientas y trasladamos, fijaos, una manera de hacer televisión al conjunto de la televisión española. Hoy hay muchos debates que se parecen a la tuerca. Muchos debates. De hecho, tenemos que repensar la tuerca porque ya si lo hacen otros, que tienen dinero, nosotros no tenemos. A ver si nos llega la partida de Ahmadinejad. Termina de llegar. Entonces, a ver si le llamas. Y... Mira, Marina. Fijaos que decidimos poner en marcha una formación política que confrontara a las dos maquinarias más potentes, porque sabíamos que había 6-7 millones de españoles y españolas que no tenían ningún interés de votar a los partidos existentes. Y había ahí una ausencia. Y había que acertar en identificar cómo era esa ausencia. Y no es sencillo. Y no, eso de llegar y besar el santo es muy complicadito. Y encima sin pedir dinero a los bancos, ¿no? O sea, no es nada sencillo. Y a veces se alinean los planetas y las cosas salen, ¿no? Y han salido muchas cosas. Y hemos ido aprendiendo. Y hemos ido superando obstáculos que había. Planteaba antes Marina, en las elecciones de diciembre no pudimos ir juntos con Izquierda Unida. Cambió también la dirección de Izquierda Unida, cambiaron radicalmente las cosas y la gente en la calle nos decía unidad, unidad, unidad. Yo creo que uno de los elementos esenciales para poder cambiar nada tiene que ver con disputar este sentido común que os decía. Y por tanto una parte importante de lo que hagamos tiene que ver con disputar ese sentido común. O sea, tienes que echarle imaginación, tienes que estar no yendo a los sitios de siempre, no hablando a los convencidos. Tiene que llegar más gente a escucharte que las que te llegan tradicionalmente. Ahora tenemos, yo creo que tenemos 6 millones de votos, 5 millones de votos, y el millón de votos que perdimos de las elecciones de diciembre y las de junio están ahí. No nos votaron por errores nuestros, pero no se fueron a ningún otro partido. Necesitamos 2 millones más para gobernar España. Y esos 2 millones van a venir de sitios muy heterogéneos. Y no puedes obligar a la gente a comulgar con tus ruedas de molino, porque entonces te estás equivocando. Yo viví en América Latina una discusión muy profunda con John Holloway. John Holloway, profesor irlandés, si mal no recuerdo, afincado en Puebla, en México, escribió un libro influido por el zapatismo muy importante. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Donde él decía que había que renunciar al aparato del Estado. Y es el libro que explica por qué, por ejemplo, pues el zapatismo también no se presentaba a las elecciones. Pues nosotros pensamos que eso era un profundo error. Que había que presentarse a las elecciones. Que buena parte de las cosas que vamos a cambiar, las vamos a cambiar si tenemos el poder del Estado. Que no le damos miedo en la calle. Que no les da miedo ya ni siquiera una huelga general. Pero cuando tienes el Ayuntamiento de Madrid, ya se preocupan. Cuando tienes el Ayuntamiento de Barcelona, se preocupan. Cuando tienes el Ayuntamiento de Santiago, de Cádiz, de A Coruña, de Valencia, se empiezan a preocupar. Y os aseguro que si no tienen el gobierno de España, se preocupan profundamente. Es que las elecciones nuestras ha intervenido Europa, por supuesto. Y toda la cuestión de préstamos y no préstamos a España ha estado vinculada a las necesidades de Rajoy en la competencia con nosotros. Es absolutamente evidente. Porque si de repente gana España, no es como si gana Grecia, con Syriza, porque Grecia es el 2% del PIB europeo. La economía griega es como la economía de Madrid, es nada.
Pero España ya es casi el 13%. Y ahí ya la discusión es otra. Y la misma alegría que nos dio cuando ganó Syriza, que era pequeñita, imaginaos el revulsivo que supone en toda Europa si gana una fuerza política como Unidos Podemos. Es que es muy espectacular lo que genera. Y de repente desde ahí ya puedes empezar a plantear cosas. Hay algo que para mí es muy relevante, que ha formado parte de una discusión interna en Podemos. Yo creo que los debates hay que darlos dentro y hay que darlos en la sociedad. Porque los debates que no tengas dentro, si llegas al poder, no los vas a poder dar. Me explico. Que hay uno de los planteamientos populistas donde solamente había que hablar de marcos ganadores. No había que mencionar nada que nos pudiera restar votos. Y yo decía, no es verdad, no es correcto hacer eso. Hay que tocar todos los temas porque si no, cuando gobernemos no los vamos a tocar. Y si los tocamos y nos viene el poder contra nosotros, no vamos a tener pueblo en la calle defendiéndonos porque no les hemos avisado. Y por tanto, fijaos, sigue siendo real, y por eso somos muy gramscianos, que hay que conquistar el sentido común. Hay que hacer todo lo posible por conquistar el sentido común. Por eso creo que es muy importante cambiar el lenguaje. Por eso creemos que es muy importante utilizar las redes sociales. Por eso creemos que es muy importante el humor. Por eso creemos que es muy importante hacer las intervenciones parlamentarias de otra manera. Acudir a sectores a los cuales no tenemos interés. Y cuidado. Creo que el 85% de nuestro voto son gente menor de 45 años. Mientras que el 90% del voto del PP son gente mayor de 65 años. El presidente de Galicia, Feijóo, le preguntaron por qué, fijaos cómo es, un señor del Partido Popular, le preguntaron que por qué había empeorado tanto su resultado electoral y el tipo dijo, es que se me han muerto 100.000 viejos. Es que es espectacular, ¿no? Entonces, tiene una chuleta por aquí, así. Entonces os decía que creo que es muy importante, ya digo, plantear todas estas cosas en la sociedad para que la gente vaya entendiendo, ¿no?, que ese debate tiene que darse. Termino planteándoos que yo estoy absolutamente convencido de que el fascismo hoy en 2017 es el fascismo financiero. Estoy convencido de que el corazón, los nuevos nazis son los sectores financieros, ¿no? Y por tanto, igual que hubo una Unión Europea contra el fascismo, tenemos que tenerla ahora contra el sector financiero. Si no, es imposible hacer nada. Es imposible hacer nada. Y eso tenemos que tenerlo claro y hay que trasladarlo a la ciudadanía. ¿Sabéis cuál es el problema? Lo cuenta Maurizio Sabato. Y es que estamos endeudados. Es decir, que el endeudamiento social también ha generado una cierta conciencia de integración en el sistema. Un gran error, por ejemplo, en Brasil, y por eso han sacado a 32 millones de personas de la pobreza, pero le han hecho el impeachment a Dilma Rousseff y esos 32 millones no han salido a la calle a defender a Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque han hecho 32 millones de consumidores, no de ciudadanos. Les aceptaron la favela, la chabola, para darles una tarjeta de plástico que lo que ha conseguido es, verdad, mejorar su nivel de vida, pero endeudarles e integrarles en el sistema financiero y hacer más poderosos a los bancos. Los mismos bancos que te han hecho el impeachment. Por tanto, fijaos, hay una cosa clara que tenemos que tener muy, muy clarita y muy bien analizada, la lucha contra el capitalismo financiero. Y lo último que os decía es, mirad, el voto tiene muchas razones y la ideológica es una de ellas. La ideológica es una de ellas. Y por lo general la gente cuando vota algo suele quedarse en ese voto. Que eso también es una cosa buena que tenemos porque la gente joven que nos ha votado a nosotros por primera vez se va a quedar en ese voto durante mucho tiempo. Claro, es decir, cuesta que la gente cambie de voto. Y la ideología es uno de los elementos. Por tanto, no creáis que es tan sencillito simplemente decir, o sea, ¿qué hace la gente votando al Partido Popular? O sea, que es de nota. Es que van a terminar en la cárcel todos. Van a celebrar las ejecutivas en Soto del Real. O sea, claro, es que... Entonces, fijaos, las estrategias también para cambiar a la gente su voto requieren mucha inteligencia, mucha inteligencia. Y hay un elemento que os lo decía antes y que para mí es muy importante y es la lección del 15M, de la crisis del 73 y la del 29, o nos juntamos sectores populares y clases medias o no podemos gobernar. Y en ese sentido en España tenemos un problema y es que hay mucha gente que vota al Partido Socialista porque ha pensado que ellos eran la izquierda. Y también ocurre en Austria y ocurre en Francia y en muchos lugares. Y cambiar eso cuesta. Es difícil. ¿Qué ocurre? Que está habiendo una escisión muy fuerte entre las bases de esos partidos y los votantes de esos partidos y la dirección. O sea, la dirección es verdad, eso que decía el 15M, PSOE y PP la misma mierda es. En la dirección, pues es bastante probable que eso sea así. O sea, yo no veo grandes diferencias entre Susana Díaz y buena parte de la dirección del PP, no la veo, sinceramente, ¿no? En cambio, los que votan al Partido Socialista no son iguales. Y una parte de los
de los militantes del Partido Socialista también son diferentes. Tenemos que hablar con ellos, no hay otra. ¿Me gusta? Pues no. Pero si quieres hacer política también tienes que plantearte este tipo de cuestiones, ¿eh? Y si de repente tú dices, no, yo es que no hablo nada con ellos, tienes que hablar. Sácales sus contradicciones. Haz de ver a los militantes que no pueden decirte una cosa y luego hacer la contraria. Cuéntales las contradicciones de Pedro Sánchez y que si Pedro Sánchez ganase las elecciones internas, luego tiene que cumplir. No puede mentir otra vez y decir una cosa y luego hacer la contraria. Pero no sirve de nada que digas, yo con estos no voy a ningún lado. Porque hay una izquierda clásica que necesita vivir en la fe inconmovible de sus firmes convicciones. Y no se atreve a moverse nada porque no vaya a ser que le salga mal de alguna manera esa firme fe que tiene en sus cosas. ¿Y qué? Que te quedas en el 6% de los votos y en el 8% de los votos. Eres pata negra en tus convicciones, pero eres incapaz de cambiar las cosas y tampoco, y se ha demostrado, eres capaz de sumar socialmente ningún tipo de cambio, ¿no? Por tanto, yo creo que todo esto iba para ti, ¿no? Es decir, que Podemos tiene muchos errores. Podemos no ha cometido muchos errores. Yo, de hecho, me fui de la dirección. Yo me fui de la dirección porque pensaba que estábamos cometiendo muchos errores. Hemos perdido un año en las peleas internas y ha sido muy triste. Hemos estado fuera por las peleas internas. Pero fijaos, se ha terminado Vista Alegre y en estos meses, fijaos la que se está montando. Y os aseguro una cosa, si no fuera por la asistencia de los 71 diputados y diputadas de Unidos Podemos, no se monta el pollo que se está montando con la corrupción, Olvidaos. Es imposible. Y si se ha sentado la infanta en el banquillo, y si ya veremos si entra o no entra Urdangarín, y que estén ya no solamente los corruptos, sino Villar Mir. Es que ese señor es... No sé. O sea, son los jefazos. Y están imputados. Y van a empezar a entrar en la cárcel. Y eso es porque hay 71 diputados y diputadas de Unidos Podemos. No es poquita cosa, porque se iban siempre de rositas. Es que si veis las conversaciones de los tipos estos de La Razón y de A3 Media, es que podían negociar para librarse. O ves a Ignacio González diciendo el tipo textualmente, el presidente de la Comunidad de Madrid, tenemos el gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia, tenemos a los fiscales y va a venir un juececito de mierda a jodernos. O sea, fijaos el nivelazo. Bueno, pues sí, va a venir un juececito de mierda a joderte, porque hay 71 diputados y diputadas de Unidos Podemos. Por tanto, yo creo que tenemos que ser muy críticos, cometemos muchos errores, tenemos contradicciones, pero yo creo que no se están haciendo mal las cosas. Y yo creo que lo que necesitamos es que la gente que tiene mirada crítica, lejos de marcharos, estéis ahí constantemente metiéndonos el dedo en el ojo. Bueno, vamos a ver. Yo te quiero, Salva, a ti dar la palabra, pero es que mira la hora que es. Nos van a echar del sitio en 20 minutos, ¿verdad? Eran a las 10 cuando más o menos se cerraba aquí. Y tenemos unas estupendas tortillas de patata que has hecho tú. Te doy 2 minutos y Pablo cierras y nos vamos porque es que no nos da tiempo. Gracias. Sí, yo quería preguntar por algo que en el Estado español no es electoralmente muy relevante de aquí para atrás, pero que aquí en Austria sí lo es, y que creo que es un elemento de la cuestión importante, que es la cuestión verde. Aquí hay un partido verde con una gran participación en el Parlamento. En el Parlamento Europeo creo que también hay un grupo verde que tiene importancia. Cuando repensamos la estrategia de evitar la colisión y el desastre al que nos encaminamos, nos queremos repensar como izquierda, y a lo más que llegamos es, con respeto a tu expresión, pues a acordarnos en algún momento inicial de que sí, además también tendríamos que ser ecologistas y feministas, pero me suena un poco a coletilla y me queda un minuto más y os pongo el porqué. Os pongo el porqué. Hemos organizado este acto la gente de Podemos Austria. Hemos traído cerveza. La cerveza mayormente es en botella reutilizable. Pero a última hora he saltado por más cerveza, no he podido comprar botellas reutilizables y viene en aluminio, que es con bauxita de África que mata a la gente. Y nos la vamos a beber como nos la bebemos todos los días, toda esta gente que somos de aquí. Matamos gente en África con el aluminio y la bauxita. Este tema, dentro de nuestro grupo de organización, lo hubiéramos querido hacer bien, pero tenemos sensibilidades diferentes. Entonces, la izquierda tenemos que ser capaces de cada uno tener nuestro tema, mi tema es el ecologismo, y respetar al compañero de al lado y la compañera de al lado,
trabajar en equipo, amplificarnos mutuamente. Yo creo que vosotros y vosotras lo hacéis estupendamente y aspiramos a hacerlo también como vosotras. No sé si queréis hacer algún comentario a lo que ha dicho, algún último comentario. Solo recomendaros una lectura, ¿Cuál? que para mí es el corazón del futuro de Podemos. Es Capitalismo y Cuidados, de Nancy Fraser, en la New Left Review. Lo tenéis en la red. Ella plantea que el gran acuerdo que asumió la clase obrera en el modelo liberal, en el modelo del Estado social y en el modelo neoliberal, las grandes paganas de ese acuerdo han sido las mujeres. Y si las mujeres decís, hasta aquí hemos llegado, se para el asunto y cobra otra radical visión. Y por tanto, la revolución feminista yo la veo ahí, ¿eh? O sea, no sabéis cómo están las chicas jóvenes en España. De verdad. No, bueno, ya, tienes razón, ¿no? Pero digo, es decir, que está presente, está más presente, fijaos, en la nueva, a partir de Vista Alegre, una de las secretarías más pujantes de Podemos es la de igualdad, que además está haciendo cosas como muy importantes. Es decir, es que no queremos ser de igualdad, es que si no hay cambios en la política social, no hay, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí hay un elemento que a mí me hace ser optimista, ¿no? Porque ya no es una cosa de hombres, sino que de repente hay un planteamiento ahí, que es muy fuerte. Muchas gracias, Pablo. Yo quería cerrar el evento dando las gracias de nuevo a los ponentes por venir aquí, al público por haber asistido, a las más de 12.000 personas que nos han visto por Facebook, que yo me he quedado alucinado, a Transform, que no hay nadie de Transform, pero le damos las gracias por el espacio. Y luego quería plantear dos cositas, una un poquito más grande que la otra. El tema de la fragmentación, de la división que hemos estado aquí hablando. Salvador, que es uno de nuestros ideólogos, planteó que teníamos que pasar del pacto de botellines a los botellines para todos. Entonces, una de nuestras ideas es, ahora al acabar el evento, cogemos una cerveza, un vino, nos ponemos aquí todos y hacemos esa unidad popular de los botellines para todos. Y la segunda cosa es que estamos intentando organizar eventos una vez al mes en los que podamos juntarnos todos y reconocernos y entender que no somos solo mano de obra que viene aquí, mano de obra barata, ¿no? Me hace mucha gracia que el presidente austríaco diga que las empresas siempre van a favorecer al austríaco frente al inmigrante. O sea, yo no sé qué historia tiene. Pero bueno, intentar juntarnos una vez al mes, empezar con juegos infantiles cooperativos para niños, ¿no? Para que podamos traer, muchos de nosotros ya tenemos familia, para poderlos traer, y luego empezar a avanzar una comida popular y un evento político más de charla o de proyección por la noche. No tenemos todavía un espacio donde hacerlo, pero la siguiente reunión la tenemos el día 19 a las 5:30 en la TU, en la biblioteca de la TU, en Karlsplatz, que está aquí cerquita. Entonces, todos los que queráis os podéis pasar por ahí. Tenemos unas listas allí para que deis vuestro correo electrónico y poder informaros de todos los eventos, ¿no? Igual no te quieres venir a la organización, pero si tienes interés en el evento, las tenemos ahí fuera para que os apuntéis. Y bueno, ya está. Para que luego estés contra Facebook. Se ve que hay alguno contra Facebook por aquí. Y luego, para acabar, como ha dicho el compañero, tenemos aquí ahora unas tortillas y unas tapas que hemos preparado que no se pagan solas. Hay una caja estupenda ahí que podéis colaborar para todos los costes que ha supuesto este evento, gracias con la participación, la financiación parte del partido de izquierda europeo, del GUE, que también ha colaborado, pero que podéis colaborar también. Tenemos ahí una caja que ahí está para todos vosotros. Muchas gracias por venir.